A continuación vamos a dar pie a la etapa del panel en el cual hacemos algunas de las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. Me gustaría comenzar con el orden en el cual se fueron presentando cada una de las ponencias. Si gustas, comenzamos contigo, Pedro. Y me gustaría hacerte una pregunta muy particular. ¿De qué forma puede contribuir el diseño e innovación de los programas de estudio de la licenciatura en Derecho para que todos aquellos estudiantes que cursan la licenciatura estén preparados ante los retos profesionales que se enfrentan en la realidad? Hola, buenas tardes, muchas gracias. A mi parecer, y viendo lo que estamos nosotros aplicando en el TEC de Monterrey, estamos viendo primero cuáles son los retos a los que está afrontando el nuevo abogado, ¿no? Cuáles son las competencias con las cuales tendría que salir el abogado. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es cambiar el paradigma. Un paradigma en donde nosotros vemos que principalmente en la escuela de Derecho se enseña conocimientos y pocas competencias. Entonces, lo primero que tratamos de hacer nosotros es enseñar esta cuestión de competencias, ¿no? Para que entiendan lo que es lo teórico, pero también lo práctico, ¿no? Con lo que sé, ¿qué sé hacer? ¿No? Entonces, es algo importante que nosotros podemos hacer al momento que estamos diseñando los planes, y principalmente basados en retos, ¿no? Esa es una parte importante. La otra parte importante que nosotros estamos viendo es cambiar el paradigma, ¿no? El enseñar el derecho a través de la famosa I. ¿Qué significa esta famosa I? De que nada más enseñamos derecho, 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 hasta que se acaban las ramas del derecho. La cuestión aquí es entender cuáles son los retos que necesita el abogado, entonces tratar de hacer la T, ¿no? Enseñar la forma T del abogado, en donde tiene que ser un abogado multidisciplinario, donde conozca otros temas, ¿no? Como programación, economía, relaciones internacionales, ciencias sociales, ¿no? Y tratar de que él entienda el derecho de una forma multidisciplinaria y no de una forma unidimensional. Gracias, Pedro. Bastante interesante la dinámica que se lleva a cabo en el TEC de Monterrey. A continuación, me gustaría hacerte una pregunta, Almudena, que va relacionada a qué tipo de prácticas o estrategias pedagógicas se van a necesitar implementar o ya se han implementado desde tu particular ámbito en tu universidad, en lo que es la enseñanza del derecho, esto con el fin de lograr un aprendizaje que sea efectivo. Vaya por delante que sobre todo pues, en disciplinas como en el derecho, sí que considero que sería pues, un error y una injusticia también despreciar un poco lo que es la importancia de una buena lección magistral, ¿no? Que va a tener siempre, pero considero que también es un error o sería una equivocación olvidar pues el problema del tiempo, de la duración de los estudios de derecho, el número también de alumnos, que por lo menos en nuestra facultad es considerable, y también la ineludible necesidad de contar pues, con todos los recursos y herramientas que nos ofrecen las tecnologías. Porque sí es cierto que estamos viendo que se han generado pues, unas nuevas formas de relacionarse, el alumnado entre ellos y también el alumnado con el profesorado, y modos de relación e interactuación, ¿no? Que digamos que hasta hace pocos años eran desconocidas por la mayor parte del equipo docente y que necesitamos pues, que sean aprovechadas en la enseñanza del derecho. Creo que el reto fundamental es equilibrar la lógica que se aplica pues, a las leyes, a los textos legales y a las decisiones judiciales, con la lógica que nos ofrece, que nos aportan pues, los sistemas informáticos, porque de esta manera pues, es más factible introducir prácticas que permitan al alumnado no solo aprender, sino también pues, entretenerse, ¿no? Que al final también es algo importante para ellos. Lo que a la postre pues, posibilita pues, un mejor conocimiento de cada una de las materias y no tanto también un ejercicio de memorización que a veces se predica un poco de las materias del grado en Derecho. Hay materias en las que podemos valorar la introducción de nuevos temas. Por ejemplo, en Introducción al Derecho se podría tender pues, al introducir un impacto de la tecnología en el derecho. En Derecho Procesal, que es la disciplina en la que yo imparto clase, pues incluir temas como las pruebas digitales, toda la relativa solución alternativa de resolución de conflictos online,
y también que ahora está mucho en boga, que es todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Y en derecho penal, por ejemplo, también todo lo relacionado con sitios informáticos. Son materias nuevas que también darían pues, otra perspectiva, otro punto de vista que creo que pues, haría mucho por aumentar pues, la innovación y implementar estas pedagogías que sobre todo pues, yo creo que van a mejorar mucho el conocimiento de los alumnos. Claro, sin duda. Gerardo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú has implementado o qué tipo de estrategias has implementado de forma innovadora como docente en la enseñanza del derecho desde tu universidad? ¿Y cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Buenas tardes. Voy a pasar a Yolanda. Creo que ella respondería mejor a esta pregunta. Bueno, en relación como docente de la licenciatura en Derecho, el tipo de estrategias innovadoras en su momento que pude implementar fue por primera vez en mi universidad, en la licenciatura en Derecho en la que soy egresada y posteriormente fui docente, implementé una plataforma que se llamaba PAEC, que era precisamente mantener clases en línea, y era la primera vez en 75 años que se podían llevar clases en línea, exámenes en línea, donde el alumno podía obtener las respuestas correctas y su calificación inmediatamente que presentaba el examen, y que fueron de las prácticas innovadoras que llegué a implementar en mi facultad. De hecho, no ni siquiera se tenían abiertas ese tipo de cuentas para que los alumnos accedieran desde su clase. Yo les ponía el examen y ellos podían presentarlo en su teléfono celular, en su computadora, a la hora que fuera, y que afortunadamente, lamentablemente por las circunstancias, a que todo el mundo estuviera en la virtualidad. Sin embargo, pues ya mis alumnos tenían esa oportunidad de haber estado teniendo herramientas digitales desde hace varios años. También yo utilicé como herramientas, teníamos una forma de aprendizaje integrativo a través del derecho, literatura y derecho, música y derecho, arte y derecho, teatro y derecho. Entonces, eran unas formas en las que a partir de análisis lúdicos podíamos entrar en el estudio menos dogmático, pero que conectaba más con los elementos que estudiamos normalmente teóricos y que el alumno difícilmente los concretiza en una realidad. Entonces era una forma lúdica, pero que también permitía esas conexiones entre el derecho y la realidad, pero de una forma lúdica. También establecí ciertas visitas donde, por ejemplo, si en el caso mío, que es área civil y familiar, si veíamos la materia de violencia familiar, me ponía de acuerdo con el docente que daba el aspecto legal en la materia penal para verla al mismo tiempo, de tal manera que pudiéramos estarlo analizando el mismo tema de violencia familiar desde el punto de vista penal y desde el punto de vista familiar. Y veíamos todos los elementos que configuraban ese tipo, pero también lo que sucedía desde el otro ámbito. Los llevaba a que realizáramos una visita al Centro de Empoderamiento de las Mujeres para que también tuvieran contacto con lo que pasa en la vida real. No solamente estudiábamos lo que sucedía en la figura jurídica, sino también ese contacto tan necesario que se requiere para que los chicos sepan a dónde hay que ir, cómo funciona, que les explicaran dentro de los institutos de la mujer lo que implicaba la violencia contra la mujer, etcétera. Entonces eran un poco más de estrategias de contacto que fuera teórico, práctico, integrativo. ¿Cuáles serían los retos a los que mayormente me enfrenté? Uno, pues que era de las docentes más jóvenes en la facultad y principalmente al estar implementando técnicas que no eran las habituales en un sistema muy tradicional, pues había muchísima resistencia al cambio, existía demasiado mecanismos a lo mejor hasta de rechazo y de bloqueo para implementar, primero porque eres mujer y la mayoría de los docentes son hombres, segundo porque eres más joven que el resto de la planta docente y tercero porque estás implementando cosas que para ellos hasta en ocasiones pueden parecerles hasta ridículos. Es decir, ¿por qué ve una película para analizar violencia familiar? O sea, que se ponga a dar la clase. Entonces decían, ahí viene la maestra que no da clase.
y pues es mucha resistencia al cambio. Existe aparte mucha soledad, porque no todo el mundo puede entender que cuando ya tienes estudios en educación, entiendes que no solamente tienes que saber de derecho, sino que también puedes implementar estrategias innovadoras educativas y que sigue siendo educativo. Entonces, creo que también nos falta mucho a los docentes, principalmente de derecho, tener formación pedagógica, tener formación en estrategias de aprendizaje y enseñanza, abrir otras líneas de investigación para que podamos crecer y avanzar para las necesidades que tienen nuestros estudiantes, porque tenemos técnicas todavía muy antiguas, muy decimonómicas, entonces sí tenemos que avanzar porque nuestros estudiantes son mucho más inquietos, mucho más multidisciplinarios y tenemos que avanzar con ellos. Gracias. Gracias, Yolanda. Sin duda la innovación siempre da mucho de qué hablar, sobre todo en un mundo tan conservador en el cual nos encontramos. Gerardo, no sé si tú nos puedas compartir algo acerca de tu experiencia en lo que es la manera en la cual se puede incorporar el aprendizaje teórico práctico dentro de nuestros planes de estudios en la carrera. ¿Has tenido tú alguna experiencia en cuanto a modificar planes o aportaciones? Sí, claro, esa fue mi área de experiencia hasta el último año en universidad. Yo era responsable precisamente de las áreas de las reformas curriculares en mi universidad. Entonces, pues en los últimos años me tocó hacer más de 40 planes de estudio. Entonces ahí tuve mucha experiencia al respecto. En particular lo de derecho, como decía Yolanda, pues es un área complicada, muy tradicionalista, muy centrada en lo dogmático, pero mucho en lo teórico. Entonces, precisamente la propuesta, ya que tengan la oportunidad de ver el video, pues vamos, ahí les presentamos algunas propuestas que estamos planteando para nuestra universidad, de que integren precisamente, que sí son muchas actividades que a veces ya se hacen en las facultades, no nada más en el derecho, sino en todas, muchas actividades que ya se hacen, pero que les damos un valor curricular. Nosotros lo estamos impulsando a que, por ejemplo, esa práctica que hacen en un despacho jurídico, en un centro de investigación, con un abogado dentro de un centro, en una empresa, pues tenga un valor curricular. Nosotros tenemos la experiencia de algunas facultades donde ya tienen implementado que el muchacho para graduarse tiene que hacer 10, 15, 20 créditos en ciertas actividades de tutoría, tutorías, estancias, de participación en congresos, cosas así. Ellos diseñan sus actividades y les van dando determinados créditos. Entonces, lo que estamos planteando es que en derecho hagan lo mismo, porque nosotros en la Facultad de Derecho no tienen contemplado estas posibilidades. Entonces hay muchas actividades que ya se realizan en las facultades, pero bueno, vamos a darle formalidad y vamos a darle una que esté dentro del mapa curricular, sobre todo es como lo entienden, que todo el mundo tiene que llevarlo y que tiene que hacerlo, pero sobre todo que sean aspectos prácticos que nos permitan poner al muchacho exactamente en lo que tiene que hacer. Lo que dice ahorita el doctor Pedro del TEC de Guadalajara, pues es ponerlo en la realidad al hombre, al muchacho, lo que tiene que hacer, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Y como decía, también es multidisciplinario. El derecho, como pocas carreras, yo creo como pocas carreras, tienen esa posibilidad de relacionarse con todas las demás carreras. En la sociología, la economía, la política, la psicología, y bueno, hasta con el arte, decía ahorita Yolanda, se va a relacionar el derecho. Y ahí entonces es esa propuesta que estamos haciendo, incorporar a los planes de estudio todas esas actividades con valor práctico. Ahí nos dimos en la propuesta, en nuestra ponencia, por otro ya le proponemos que tenga, por ejemplo, 2 créditos que serían 50, 100 horas como máximo al semestre que pudiera ser, que las facultades te dicen, bueno, ¿cuántas voy a poner? Que si son 4, 3, 4 o 5 a lo largo de la carrera, que este semestre se dedican a lo laboral, en este de lo penal, en esto de lo civil, por ejemplo. Entonces, ahí hay ciertas estrategias que tendrían que diseñar las facultades para poder decir cómo lo vamos a enfocar y qué vamos a hacer que lo sea más práctico la licenciatura. Creo que sería mi aportación. Gracias. Nada Claro, más, sí, quisiera nada más un pequeño comentario rápido, que la importancia que presentamos nosotros en la ponencia es de que este tipo de actividades prácticas lleven valor curricular, porque, por ejemplo, yo lo podía hacer simulaciones de juicio en mi clase de juicios familiares,
pero mientras veíamos que no fuera obligatorio y que no tenga un crédito que te califique, el alumno no la toma. O si es optativa, tampoco la toma. Entonces, si hay talleres, laboratorios, simulaciones, clínicas jurídicas, prácticas en algún lugar, si no pones el que sea obligatorio con una calificación o créditos, normalmente no la van a tomar. Entonces, mucho es la importancia que le damos de que tengan un valor curricular y que tengan créditos para poderse graduar. Gracias. Claro, no, y es muy importante arriesgarnos a implementar estas propuestas y ver qué resultado arroja, ¿no? Pero si nunca lo intentamos, pues nos vamos a quedar igual y nos vamos a perder de muchas oportunidades que nos ayuden a favorecer nuestra currícula y la forma en la cual enseñamos el derecho. Magdalena, a mí me gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles fueron los ajustes que has tenido que realizar a partir de la pandemia, del COVID, en cuestión de la enseñanza del derecho en lo que es ahora, como se conoce, el aula virtual? Buenas tardes. Pues yo creo que lo primero que hemos tenido que entender todos los docentes es que hemos tenido que crecer en resiliencia, en empatía y en tolerancia a la frustración, porque como nosotros acabamos de testificar, hay cosas que no podemos controlar en cuestión, por ejemplo, de conectividad, ¿no? Y eso pues se tiene que trasladar a tener paciencia y empatía para con los alumnos. Me parece que definitivamente ha quedado patente el hecho de que el docente que no tenga desarrolladas por lo menos un básico de competencias docentes digitales se va a quedar afuera de esta posibilidad de seguir practicando el magisterio en las universidades. Y me parece que también ha quedado como muy evidente la necesidad de saber planear y lo que decía Almudena hace un momento, ¿no? De tener conocimientos también básicos sobre tecnologías de información y comunicación para poder desarrollar diferentes estrategias de acuerdo a la materia de cada profesor en actividades sincrónicas y asincrónicas, porque es una realidad que todos nosotros nos hemos tenido que enfrentar con la falta de motivación, con un poco de apatía, ¿no? Por parte de nuestros estudiantes, porque pues muchos de ellos no lo están pasando tan bien o simple y sencillamente pues esta pandemia les ha obligado a renunciar a una parte natural, ¿no? de su juventud en convivencia en la universidad, que es una etapa muy valiosa para ellos también de socialización, ¿no? Entonces, me parece que hay que saber planear muy bien y hay que saber ocupar distintas plataformas para poder desarrollar y ejecutar distintas estrategias con distintos temas para que no todo el tiempo estén conectados, ¿no? Es muy pesado, también no puede uno pretender como docente tener conectado al alumno horas y horas que teníamos pensado en un horario regular o normal, ni nosotros lo aguantamos. Entonces, el hacer uso, por ejemplo, de estrategias como el flip learning, el utilizar la gamificación, que es lo que yo propongo ahora en este congreso, en esta edición en particular, y con distintas plataformas, pues nos da posibilidad de que sigan teniendo actividades sincrónicas y asincrónicas, de que los muchachos puedan llegar a la adquisición de aprendizajes significativos, que es lo que todos queremos, y a final de cuentas también a probarnos a nosotros mismos como profesores y sobre todo como planeadores de la materia, de una manera muchísimo, me parece, más profesional y más concisa, porque nos ha obligado a todos nosotros los docentes a meternos al 100% a nuestros temarios, a pensar realmente qué es lo que queremos conseguir con cada uno de los temas, de los subtemas, para que en ese sentido podamos reflejarlo en las actividades que le estamos dejando a los muchachos, ¿no? Y bueno, de esto se puede comentar muchísimas cosas, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a la conectividad, pero bueno, en lo que a nosotros nos compete como docentes, la realidad es que nos ha forzado a crecer, pues por lo menos en el desarrollo de competencias digitales años, ¿no? Porque lo que pensamos que sí va a tardar mucho más tiempo en llegar
nos llegó en forma de un tsunami y que me parece que esto ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, ahora también da flexibilidad y también todo tiene algo bueno, ¿no? Dentro de lo malo se puede sacar siempre muchas cosas buenas. Creo que cuando regresemos a la presencialidad, aunque sea de una manera híbrida, todos seremos, me parece que tanto los estudiantes como los profesores, mejores profesores y mejores estudiantes, y contaremos con muchísimas más herramientas para sacar más provecho de la currícula de la licenciatura, ¿no? Que se estén manejando en las aulas. Pero yo me quedaría con esta combinación de instrucción sincrónica y asincrónica, ¿no? Y el desarrollo de TICs y competencias docentes digitales. Claro, y es que precisamente todos los que nos dedicamos a la enseñanza del derecho hemos tenido la necesidad de hacer un ajuste en nuestros programas, como bien dices. En mi caso, pues tuve que eliminar muchas cosas y ver realmente lo que necesitamos ver en clase, qué es lo que más tiene efectividad, diseñar otro tipo de dinámicas. Y es precisamente sobre esto lo que quiero que reflexionemos finalmente. Cada uno en lo particular seguramente tuvo que hacer muchos ajustes, como bien lo mencionas, Magdalena. Eliminamos, propusimos, rediseñamos y demás. ¿Qué es lo que ustedes como docentes dirían, aún y cuando regresemos a la presencialidad, con esto me voy a quedar? ¿Alguna dinámica, algo que ustedes hayan hecho durante este periodo de pandemia que les haya dado cuenta de que esto que están haciendo ahora o esta propuesta que hicieron, el cambio o rediseño de su curso, lo van a mantener aún y cuando volvamos a la presencialidad? Me gustaría comenzar con Pedro. ¿Qué es eso que tú dices que tú propondrías que se mantenga aún y cuando regresemos al sistema presencial? Hola. Bueno, principalmente yo, como dice la profesora Magdalena, nos tuvimos que hacer expertos en nuevas tecnologías, ¿no? Y nuevas formas de impartir la clase, nuevas didácticas, ¿no? Entonces, yo destacaría en esos dos aspectos, pues que en las nuevas didácticas, pues yo hacer más proactiva la clase, en donde el alumno se vea más proactivo, no sea nada más una escucha dentro del aula, sino que le recaiga más una responsabilidad de autoaprendizaje o de alguna cuestión de resolver casos o alguna otra didáctica que lo involucre a la clase, ¿no? Yo creo que sería una cuestión importante. La segunda cuestión importante sería el uso de las tecnologías que permitan el trabajo en equipo, ¿no? Anteriormente veíamos que el trabajo en equipo tenía que ser asignado, se veía como una carga donde nosotros no podíamos saber qué hacía cada uno de los alumnos, ¿no? Ya sabemos que hay nuevas tecnologías que nos ayudan a ver cómo está este trabajo colaborativo, ¿no? Donde vemos qué realiza cada uno de estos miembros del equipo y estas cuestiones, ¿no? Sería lo segundo que yo trataría de hacer. Y lo tercero, que también lo abordó la profesora, es este aspecto emocional, donde nosotros anteriormente éramos muy precavidos en ver qué estaba sucediendo dentro de nuestras aulas, ¿no? No nos involucrábamos tanto en esta parte de qué está pasando. Pero actualmente, como vemos que también están teniendo una cuestión emocional los alumnos, en donde ellos se están teniendo que acostumbrar a otra nueva cotidianidad, pues vemos que nosotros tenemos que ser testigos activos, ¿no? Dentro de nuestro salón de clases. Entonces yo creo que esta tercera parte yo también me involucraría más en esta dinámica para saber qué está pasando en mi salón y no nada más dedicarme a impartir una clase magistral, que es algo muy importante, pero que le adicionaría toda esta parte que comento. Gracias, Pedro. En tu caso, Almudena, ¿con qué quisieras quedarte? A ver, bueno, como decía Magdalena, de todo lo malo de esta situación, creo que también tenemos que quedar con algo bueno, y sí que pues, esto permitió un cambio a la educación a distancia y representa pues, una oportunidad para desarrollar pues, unas modalidades de aprendizaje flexible, y lo que digamos que ha sentado las bases o permitido sentar las bases para un cambio sostenido hacia una mayor enseñanza en línea en el futuro, ¿no? en este sector universitario. Sí es cierto que
yo abogo más por la presencialidad, ¿no? Digamos que el contacto con el alumnado, eso no se cambia a través de una máquina, que a veces puedes estar dando clase y no sabes si realmente al otro lado hay alguien que te está escuchando o realmente que está entendiendo a lo mejor lo que estás queriendo trasladar. Yo defiendo evidentemente la presencialidad, pero sí me gustaría pues, a lo mejor continuar en esta dinámica de, como decía también Magdalena, y que no escuché, pero viendo el título de su intervención, la gamificación. Yo mi intervención está basada pues, en el cine como práctica, que creo que el visionado de una película atrae mucho más al alumno a la hora de analizar conceptos jurídicos, ¿no? A través de algo visible que yo creo que les atrae, les motiva mucho más. Y en la línea también de la gamificación. Hay numerosos mecánicas, ¿no? O herramientas para conseguir pues, mejores resultados. Ya no solo pues, un crucigrama, una sopa de letras, una ruleta de palabras. Bueno, una serie de juegos que pueden permitir al alumnado no solo pues, motivarse mucho más, también potenciar la participación del alumnado y así como promover la creatividad del mismo y a la vez que crea diversión y en consecuencia aprende, que al final es también lo que nos interesa, que aprendan, que adquieran conocimientos y dejar un poco esa dinámica más de memorizar conocimientos y soltarlos en el examen, ¿no? Que al final pues no deja de ser pues algo momentáneo que después, como muchos alumnos dicen, resetean y se olvidan. Entonces lo importante es que aprendan, que adquieran esos conocimientos y que finalmente pues, aprendan pues, el derecho, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y yo creo que implementando todas estas nuevas tecnologías podemos avanzar mucho en este sentido. Gracias. En su caso, Yolanda y Gerardo, ¿ustedes con qué se quedarían después de que termine la pandemia? En mi caso, yo me quedaría con la flexibilidad de los cursos a los que tuvimos que hacer los maestros y quitarnos esa burocratización académica que muchas veces tenemos en las universidades, que es terrible. Entonces, pues a nuestra burocracia no le quedó más remedio que darnos carta libre para organizar nuestros cursos. Ahí literalmente eso tuvimos que hacer. En el caso de nosotros teníamos una ventaja que hemos tenido mucho tiempo trabajando ya con la modalidad de distancia, que utilizábamos estos recursos, entonces literalmente no tuvimos mucho problema. Pero lo que decía la maestra Hambleton, también esa parte de la empatía y la resiliencia tuvimos que practicarla. Hace tiempo un maestro, prácticamente un compañero, casi llorando porque ya no había qué hacer con sus alumnos. Porque obviamente en nuestras universidades públicas, pues esas inequidades pues se magnifican y sobresalen mucho más en nuestros alumnos que no pueden conectarse, que no tienen acceso a la tecnología, que alumnos que trabajan, bueno, un sinfín de cosas que a los que nos hemos tenido que enfrentar. Entonces, esa parte también tuvimos que, al lado nuestro, tuvimos que también prepararla, hacerla y darnos cuenta que existían todos estos detalles. Pues sí, creo que en consonancia con lo que dice el doctor Charles, creo que algo que ojalá es más que deseo, principalmente deseo, que nos quede la empatía después de haber pasado por una pandemia y esta situación, que ojalá la humanidad nos quede la empatía para poder hacer accesible la educación a todas y a todos, tomando en consideración las inequidades que existen en el ámbito social y las grandes desigualdades que existen. Y pues que lamentablemente también, sin importar condición económica, social ni de ninguna, a todo el mundo nos pegó en alguna forma la pandemia y nos afectó. Entonces creo que el regresar y poner en el centro de nuestras prioridades a la persona, sus condiciones, su dignidad y también la situación emocional por la que vimos que tuvo un efecto tremendo para estudiantes y docentes, creo que sería algo muy importante que no deberíamos dejar de pasar y que tendríamos que reforzar la empatía y poner en el centro de todas las personas como el centro de todas nuestras actividades. Y sin duda, pues obviamente todos los TICs, todas las TICs que pudimos utilizar, sacarle provecho a lo que tuvimos que aprender y a
y a manejar dentro de las tecnologías de la información y la comunicación y el conocimiento. Obviamente no, yo creo que tenemos que seguir aprovechando para que puedan existir ese tipo de oportunidades de aprender en todo tiempo y lugar. En nuestro caso, por ejemplo, se podían quedar grabadas las clases y eso permitía que el alumno que no había podido ir a clase porque tenía que trabajar o no tuvo acceso a internet, podía revisar después la clase. O los exámenes en línea que se podían quedar abiertos 24 horas para que el chico pudiera ir a un cibercafé y contestar el examen en línea. Entonces creo que sí hay muchas herramientas que pudieron también ayudarnos dentro de esta circunstancia complicada de la pandemia, pero que tenemos que potencializarla. Y como bien decía la doctora Magdalena Hamilton, hay que sacar dentro de todo lo que sucede las cosas positivas y obviamente, igual como dice Almudena, no olvidar que también el aprendizaje puede ser divertido, puede ser gozado, puede ser de otras formas, también podemos aprender de manera significativa, pero no siempre tiene que ser memorizando ni de forma aburrida ni nada. Entonces el arte y el derecho para mí es una de mis pasiones y creo que podemos encontrar formas de potencializarlo. Es con lo que me quedaría. Gracias. Gracias, Yolanda. Tú, Magdalena, ¿con qué te quedarías después de la pandemia? Pues yo, al igual que mis compañeros que me antecedieron en la palabra, creo que retomaría nada más lo que dijo Almudena. Yo también voto por la presencialidad. Me parece que no hay nada que supla el contacto humano y además creo que va a ser mucho más fructífero una vez que nos hemos sensibilizado a tomar esta conciencia del estado emocional de los alumnos y también, como decía Yolanda, creo que esta manera de enseñar, ¿no?, el derecho, de querer aprenderlo de corte decimonónico ya quedó atrás. Está comprobado que el derecho se puede aprender de una manera divertida o de una manera creativa. Creo que todos hemos desarrollado el pensamiento, o sea, tanto los alumnos como los profesores hemos desarrollado el pensamiento creativo de una manera brutal, ¿no?, en este lapso de tiempo que llevamos en confinamiento. Y bueno, pues me quedo con la reflexión de, bueno, si ya fuimos capaces de abordar todas estas plataformas y estas nuevas modalidades, ¿no?, de educación sincrónica y demás, bueno, quizá a lo mejor ahora tendríamos que ir pensando en avanzar un pasito más y a lo mejor empezar a explorar cada quien desde su trinchera y de la rama del derecho que cada uno de los profesores maneje, pues no sé, a lo mejor aspectos que tengan que se puedan involucrar con inteligencia artificial o con realidad aumentada o otras cosas que siguen apareciendo y que se van a poder utilizar para la enseñanza del derecho también, ¿no? Yo con lo que me quedo es con también con lo que decía el profesor Charles, o sea, esta flexibilidad que yo como docente me he tenido que plantear a mí misma para decir, sí puedo aprender, sí puedo cambiar, sí siempre se puede ser mejor y no hay que conformarse con el status quo, ¿no? Porque a lo mejor ahorita podríamos decir, ya aprendimos a usar Zoom, ya aprendimos a usar Meet, ya aprendimos a usar alguna plataforma y a lo mejor que nos gane la tentación de quedarnos en ese estadio, ¿no? Creo que no. Me parece que tenemos el compromiso de ir un paso adelante y empezar a explorar pues, plataformas y modelos innovadores para seguir implementando modelos disruptivos de enseñanza jurídica. Claro, claro que sí. Gracias, Magdalena. Pues para terminar, me gustaría resumir lo que ustedes nos acaban de compartir. Sin duda, muy valiosos comentarios y reflexiones de su parte. Ustedes nos comentan que, y con lo cual coincido totalmente con ustedes, que debemos quedarnos con una dinámica proactiva dentro de nuestra clase, involucrar más al alumno, centrarnos en su persona, cuidar su dignidad, cuidar su aprendizaje, hacer una clase enfocada en el alumno, adaptable, flexible, tener cursos que se diseñen y que se puedan adaptar atendiendo precisamente a ellos, que es lo más valioso que tenemos. Seguir utilizando el uso de las tecnologías de la información para fomentar un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo en nuestros alumnos, involucrarnos más como maestros, ser testigos de su aprendizaje
y utilizar no nada más la tecnología, sino la gamificación, utilizar las distintas herramientas, juegos que nos ayuden a producir diferentes resultados, más aprendizajes y generar en ellos una conciencia y fomentar sobre todo su creatividad. Me gustó mucho lo que comentaron. En muchos casos la diversión también da como resultado el aprendizaje. No nos debemos de quedar nada más en la clase magistral, sino también a través de los juegos, de la creatividad, podemos desarrollar el aprendizaje y obtener los mismos resultados de forma distinta o más efectiva. Muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a los asistentes que nos acompañaron el día de hoy en esta mesa de ponencias. Y con esto damos por concluida la mesa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos y buena tarde. Gracias, buena tarde. Muchas gracias a todos. Gusto saludarlos. Gracias. O sea, esto es lo que ellos están viendo. Hola, Hola, equipo. hola. ¿Cómo Yay. están? Oigan, pues nada, un mensaje. Aquí están todos los técnicos. Como pueden ver, saluden todos allá. Pues nada, quisiera agradecerles a todos. Jorge, mil disculpas, en verdad. Muchísimas gracias por la moderación. Fue más que buena. Monse, muchas gracias también por coordinar. Nosotros hemos estado con la plataforma, todas las demás funcionaron, no sabemos por qué se cayó. Nada, queríamos agradecerles personalmente a cada una de las ponentes y los ponentes. Antón, que quisiéramos, Magdalena, que sigues aquí, Yolanda, Almudena, vi que también estaba del TEC, ay, se me fue su nombre, ya no está conectado, pero sí, quería agradecerles a cada uno por todas las cosas que hubo en esta plataforma y pues nada, vamos a tratar de incorporar todo lo que hicieron ahorita junto con sus videos para que quede el video final y esté en nuestras plataformas acabando el congreso. Y de verdad una disculpa, gajes de la tecnología, y pues nada, esperemos verles pronto, podemos tener un mejor contacto con ustedes y nada, hay que mejorar lo que sigue. De verdad, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo el esfuerzo que le ponen cada año. Esperemos que el año que entra nos podamos ver ya en presencial, pero no pasa nada, pues es que es justo lo que decíamos, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar y mejor hay que disfrutar la experiencia, que ya la podremos contar después. Muchas gracias por todo. Ya, son cosas de directo, como se suele decir, así que nada, esperemos que para la próxima todo vaya bien y podamos vernos presencialmente. Un saludo. Exacto, igualmente. Gracias. Un saludo a todo el equipo, a Rosalba, a Luis Fernando, a todos, a Sofi, a todos.
Sí, acá Sofi ya le mandaba saludos a todas. Y Luis y todo el equipo están más que agradecido. En verdad, también sus comentarios los vamos a estar buscando para mejoras. Y pues, como decimos, la virtualidad que llegó para quedarse. En un futuro esperemos estar en presencial, pero también coordinarlo de manera virtual. Entonces, pues nada, esperemos seguir teniendo contacto con ustedes. Lamentamos esta mala experiencia para ustedes, pero pues ir mejorando y darnos retroalimentación entre todas. Claro Claro que que sí. sí, estamos a la orden. Gusto en verlas. Igualmente, Jorge, muchas gracias por todo. Pues los Gracias dejo. por todo el esfuerzo al equipo del SEAT. Creo que aquí las caras que con Jorge, con Maggie, la mayoría ya somos viejos amigos del SEAT y normalmente con Jorge nos tocó coincidir también en Chiapas. Entonces, pues extrañamos las reuniones y el cafecito después de cada ponencia y platicar, que era también de lo más retroalimentarnos y todo, era genial. Lo extrañamos muchísimo, o sea, nos quedamos con todos los deseos de vernos nuevamente. En lo particular, Charles y yo llevamos desde el primer congreso participando, o sea, nunca hemos fallado. Y pues bueno, o sea, toda nuestra admiración, respeto por el enorme esfuerzo que están realizando todo el equipo del SEAT, porque obviamente cambiar a plataforma ha sido un reto. Hoy es el primer día, así es que bueno, sobre la marcha todo se va a ir solucionando y pues tienen toda nuestra comprensión y sobre todo nuestro apoyo y esperemos que el próximo año ya nos veamos en el 22 presencial. Muchas Felicidades. gracias. Muchas Felicidades gracias. por la invitación. Felicidades a todos y ojalá nos podamos ver ya en el 2022. Ay, un abrazo. Bye. Bye. Gracias. Gracias.